Ahí estamos. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo anda? Buenas tardes, buenas Un noches. gusto. ¿Me escuchás bien? Perfectamente. Un gusto de saludarlo, ¿eh? Igualmente. Bueno, mientras la gente se va sumando, yo después le vamos a dejar acá en el video de la nota, que después se las enviaremos, por supuesto, también al doctor. La podrán ver en este formato de Instagram, en Facebook, en LinkedIn también, que sabemos subir las charlas, en YouTube. Y la idea también es compartirlo con los amigos de LT39 Radio Victoria, donde trabajamos todos los días. Y bueno, como para hacer un poco la introducción, porque me crucé con una parte muy interesante de uno de sus spots, doctor, porque cuando yo recuerdo los primeros días, cuando comenzamos a usar los tapabocas, eh, y salgo Sí. a la calle yo y veo a la gente con los tapabocas, realmente me pareció estar dentro de una película. Esa es la primera sensación que me dio, ¿no? Estar como en algo que no pensé yo nunca que iba a estar viviendo. Sensación que me duró 2 o 3 días y me costó después de cada tanto, viste, salgo sin el tapabocas, me doy cuenta cuando salgo a la calle y me lo vuelvo a poner. Y por eso también creo, muchos pensamos en esto de las películas. Ha habido muchas películas con la temática de la pandemia, del virus, y creo que también por eso han tomado fuerza muchas de las teorías que se llaman conspirativas en torno al COVID-19, al virus SARS. Entonces yo pensaba, digo, qué mejor que charlar con alguien que está en el ámbito de la salud, que está seguramente con todas las herramientas académicas como para poder sacar un poco, ¿no? Todo este panorama y decir, bueno, puede ser, ha habido algún interés, que puede, porque alguien sale beneficiado en todo esto, como en todas las cosas de la vida, cuando pasa algo difícil siempre hay sectores, países, comunidades, sectores económicos, sectores de poder que sacan algún tipo de ventaja. Y vi justamente un post suyo abordando un poco esta temática y eso es lo que quería compartir también en este espacio. Bueno, ¿existe, usted ve que pudo haber habido algún interés desde su punto de vista, desde su punto de vista académico, que sustente la idea de alguna teoría conspirativa para que haya sido algo más que un virus que surgió naturalmente? No, yo creo que teorías conspirativas hay. Si vos buscas en YouTube, hay unos 1000 videos diferentes de diferentes teorías conspirativas. Eh, Tal cual yo ya lo he dicho previamente, la teoría conspirativa surge como un resultado de algunas personas a tener miedo, a perder control sobre lo que ellos están haciendo o promoviendo. Eh, no hay ninguna teoría conspirativa que realmente tenga ningún asidero. Lo único que se puede pensar es realmente en cuestión lógica cómo el virus salió del laboratorio de Wuhan, si lo hizo en forma accidental, eh, este, que es una gran posibilidad de un empleado. Estos laboratorios son laboratorios de alta seguridad porque trabajan con distintos tipos de virus y con armas biológicas, pero hay de estos laboratorios en todo el mundo. Porque las armas biológicas son armas que se pueden utilizar, o sea, se podrían utilizar en guerras, ¿no? Ujú. Yo te digo una cosa, esto lo que menos parece es un arma biológica. Un arma biológica eh, te mata en 2 o 3 horas, no te va a matar en meses, como mata el coronavirus, o Claro. matar menos del 1%. Novichok, que es un agente neurológico, que es un arma biológica que se utilizó hace un año atrás en Inglaterra. Se cree que fue un ataque terrorista donde mataron a un disidente ruso y a su hija en un bar. Con solamente tocar la madera de la tabla del bar, el paciente murió. De manera que eso es un arma biológica.
Este virus es probable que sea uno de los 7, este es uno de los 7 coronavirus que se conocen ahora, había 6, este es el séptimo. Hay 4 que producen el resfrío común y hay los otros 3 son el que produce el SARS del año 2002-2003, que desapareció, el MERS, que es en el Medio Oriente, y el SARS-CoV-2, que es el que produce COVID-19. De manera que yo creo que las teorías conspirativas lo que menos hay que hacer es darle aire, darle tiempo, porque no tienen asidero científico. Desde acusar a personas, a gobiernos, o que hay un grupo de personas que quieren apoderarse del mundo. Qué sé yo, debe haber países donde luego de la cuarentena, si el origen, el objetivo de la teoría conspirativa del coronavirus es eliminar la población mundial o alguna población mundial, se están equivocando, porque yo creo que va a haber mucho más embarazos luego de la cuarentena que muertes. Entonces, ¿podríamos decir que en el universo médico se esperaba algo más o menos así en algún momento? Totalmente. Yo he trabajado en vacunas desde después de las Torres Gemelas. Siempre se esperó que podría llegar a haber un ataque bioterrorista o con agentes radioactivos. Y entonces muchos países se prepararon a nivel médico en cómo contrarrestar. Obviamente no muy bien, porque muy bien no nos ha ido y tenemos que mejorar cómo contrarrestar un ataque bioterrorista. Lo que se pensaba que iba a haber una pandemia, y siempre se pensó, porque ha habido pandemias o epidemias virales cada 8 a 10 años más o menos. No pandemias, pero sí epidemias agresivas de gripe. Cada 8 o 10 años ocurre en el ciclo de la vida del virus. Siempre se esperó una pandemia de un tipo gripal. Entonces, todos los sistemas estaban alertados para ver si en el invierno, sea hemisferio norte o hemisferio sur, ocurría este tipo de pico de epidemia de gripe, pero ocurrió esta por coronavirus, que fue lo que descolocó más que nada a los sistemas de Para detección. tener una referencia, usted que maneja mucho los números, porque siempre lo vamos siguiendo, la cantidad de muertes por enfermedades o por patologías graves respiratorias, normalmente fuera de esto, y comparado con lo que se está dando ahora, ¿realmente es grande la diferencia? No sé si me explico. Esta Sí, llegada del virus generó una diferencia abismal de lo que habitualmente moría por la gente por problemas respiratorios en la Argentina o en el mundo. no, lo que hizo este virus es que al no poder detectarse al principio porque no había diagnóstico, hubo al principio muertes que se atribuían a neumonía u otras causas hasta que se desarrollaron los diagnósticos en varios países. Y ahora se ve que la mortalidad que tiene este coronavirus es entre 10 y 20 veces mayor que la gripe. Pero el tema es que el número de infectados por ahora del coronavirus es menor que lo que se infecta a la gente de gripe en años anteriores. Este año, debido al uso de barbijo y al uso del distanciamiento físico y al lavado de manos, ha bajado mucho la incidencia de otras enfermedades respiratorias. Yo diría que el barbijo no sé, el distanciamiento social, pero el barbijo es algo que probablemente llegó para quedarse para todos los inviernos, porque protege contra muchas enfermedades respiratorias. Esto se conoce de hace 100 años, ¿no? Porque las enfermedades respiratorias por excelencia que mataban mucha gente y todavía siguen matando hasta 1 millón por año o más, es la tuberculosis, ¿no? La protección con barbijo siempre ha habido muchos estudios que se han hecho en el área respiratoria para este tipo de enfermedades, y de manera que a mí nunca me entró ninguna duda de que el barbijo iba a ser muy útil para este tipo de enfermedades. Así que vamos a tener que ir pensando ya en la vida con barbijo. Yo creo que sí, no solamente por el O sea, naturalizarlo, ¿no? sí, no solamente por el coronavirus, sino por una cuestión de salud. Te vas a enfermar menos. La gente se va a enfermar Bien. menos.
Y bueno, pusimos ahí el tema de la vacuna Oxford, que hoy se está hablando muchísimo, pero sabemos que hay más de 20 vacunas que se están probando. Usted siempre está con lo último, último con respecto al tema de estos estudios. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es la que está funcionando bien? ¿Cómo lo ve usted el panorama? Bueno, hay, en cuanto a estudios iniciados o hipótesis, hay unos 200 candidatos más o menos, de los cuales unos 23 están más avanzados en fase humana. La fase humana se divide en tres fases, la fase uno, 2 y 3, que son distintos grados de avance de conocimiento de cuál es la respuesta del ser humano a la vacuna nueva o a una medicación nueva. En medicamentos también se usan tres fases. En el caso de la vacuna de Oxford, es una vacuna que usa la misma plataforma que usa una vacuna china de Wuhan, del militar china. Están al mismo nivel las dos. Usa una construcción de un adenovirus de chimpancé que actúa como un vector para introducir material genético del coronavirus al ser humano. O sea, cuando uno quiere introducir material genético para curar una enfermedad o para prevenir una enfermedad al ser humano, cuando uno quiere hacer terapia genética, lo que necesita es un vector. El vector es digamos, el ómnibus que lleva al pasajero dentro de la célula. Y la célula es como si fuera una ciudad. La ciudad sería la membrana de la célula, es la avenida de circunvalación, y el control de la ciudad o de la célula está en el centro, en el núcleo, que sería, digamos, la plaza principal. Y el objetivo del material genético es llegar desde la circunvalación hasta el centro de la célula, hasta el núcleo, e incorporarse a la maquinaria de producción del núcleo y de esa manera producir las defensas necesarias para cuando el cuerpo de ese individuo vea al virus en sí mismo. Entonces, la vacuna de Oxford lo que hace es usar el adenovirus del chimpancé como vector y tiene un pedazo genético, digamos como si fueran 3 o 4 letras de una palabra, por decirlo de una forma, incorporado, y eso se inyecta al paciente. Ese material genético llega a las células del paciente a través del vector y empieza a producir defensas contra el virus, porque empieza a leer al material genético del coronavirus como que fuera una infección y se empieza a preparar para defenderse a futuro. Y así forma dos tipos de defensa. La defensa humoral, que es los anticuerpos, que es lo que uno escucha, lo que tiene el plasma de convaleciente, etcétera, son la línea de defensa humoral, y la celular, que son células que también destruyen al virus. O sea que la destrucción del virus puede ser de dos mecanismos: por neutralización por anticuerpos, o por células de linfocitos T, que también se llaman citotóxicas porque destruyen al virus. Ahora bien, esta plataforma de adenovirus se viene usando desde hace muchos años. Lo que pasa es que originalmente, cuando empezó la plataforma en terapia genética, el adenovirus mismo del chimpancé producía inflamación, u otros adenovirus que eran menos puros. Y entonces se dejó de utilizar por un tiempo. Pero en Oxford es uno de los lugares del mundo donde más avanzados están con esta plataforma, hasta el punto que en julio primero, o sea, el 1 de julio, se les aprobó la vacuna contra el ébola para utilización a nivel, por lo menos se aprobó en Europa, 1 de julio del 2020. Ahora bien, el ébola lleva más de 10 años alrededor y recién ahora obtuvo la aprobación. De manera que llevó varios años. Claro que el ébola no fue una pandemia, pero sí fue un problema que casi llegó a ser pandemia, y es un virus altamente mortal, o con alto índice de letalidad. Lo que quiero decir con esto es que va a llevar un tiempo desarrollar la vacuna. Y esto es un paso muy positivo, muy alentador, pero realmente saber cuándo la vacuna va a estar disponible va a depender de los datos.